¿Alguna vez te has sentido completamente indefenso cuando alguien te ataca verbalmente, te critica injustamente o trata de humillarte en público? Esa sensación de parálisis, donde las palabras se atascan en tu garganta y solo puedes quedarte ahí mientras el agresor toma control de la situación, es algo que todos hemos experimentado. Ya sea en el trabajo, en las redes sociales, en una discusión familiar o incluso en la calle, los ataques pueden llegar de formas inesperadas y dejarnos completamente desarmados. La mayoría de personas reaccionan de dos maneras: o se quedan calladas y permiten el abuso, o explotan emocionalmente y terminan empeorando la situación. ¿Pero qué pasaría si te dijera que existe una tercera opción? Una estrategia tan poderosa que puede transformar cualquier ataque en tu contra en una victoria psicológica. Una técnica que ha sido utilizada por los más grandes estrategas de la historia para mantener el control incluso en las situaciones más adversas. Hace más de 500 años, Nicolás Maquiavelo, el genio estratega del Renacimiento italiano, descubrió algo fascinante sobre la naturaleza humana y el poder. En sus observaciones de las cortes políticas más peligrosas de Europa, donde una palabra mal dicha podía significar la diferencia entre la vida y la muerte, Maquiavelo identificó un patrón psicológico que los líderes más exitosos utilizaban cuando eran atacados. No se trataba de gritar más fuerte, ni de responder con más agresión, ni siquiera de defenderse directamente. Era algo mucho más sutil, más elegante y devastadoramente efectivo. Este truco psicológico no solo neutraliza cualquier ataque, sino que además hace que el agresor pierda credibilidad frente a los demás, mientras tú mantienes tu dignidad y, lo más importante, el control de la situación. Hoy vas a descubrir exactamente qué es esta estrategia maquiavélica, cómo aplicarla en tiempo real y por qué funciona tan bien que incluso los psicólogos modernos la han validado científicamente. Prepárate para cambiar para siempre la forma en que manejas los conflictos. Parte 1. La mentalidad del atacado según Maquiavelo. La primera y más crucial lección que Maquiavelo nos enseña sobre enfrentar ataques es que la mentalidad con la que recibimos la agresión determinará completamente el resultado del conflicto. Cuando alguien te ataca, ya sea verbal, emocional o profesionalmente, tu reacción instintiva será defenderte de manera impulsiva, pero esto es exactamente lo que el agresor espera. Maquiavelo entendía que quienes atacan buscan provocar una reacción emocional descontrolada que los beneficie, ya sea para justificar su comportamiento, obtener información valiosa sobre tus debilidades, o simplemente para satisfacer su necesidad de control. Por eso, el primer paso para neutralizar cualquier ataque es reconocer que has entrado en un juego psicológico donde las reglas las define quien mantiene la compostura, no quien grita más fuerte. El estratega florentino observó que las personas que logran salir victoriosas de los conflictos comparten una característica fundamental. Ven cada ataque como información valiosa sobre su oponente, en lugar de tomarlo como una ofensa personal. Esta perspectiva transforma completamente la dinámica del conflicto, porque cuando dejas de ser víctima para convertirte en observador estratégico, obtienes una ventaja psicológica inmensa. El atacante revela sus cartas, muestra sus puntos de presión, expone sus miedos y frustraciones y te entrega sin darse cuenta un mapa detallado de cómo derrotarlo. Esta mentalidad requiere entrenar tu mente para separar tu ego de la situación y ver el panorama completo desde una perspectiva casi científica. La mentalidad maquiavélica también implica entender que los ataques rara vez tienen que ver contigo realmente, sino con las inseguridades, frustraciones o necesidades no satisfechas del agresor.
Cuando alguien te ataca de manera desproporcionada o irracional, está proyectando algo que no puede resolver dentro de sí mismo, y tú te has convertido en el objetivo más conveniente o accesible. Reconocer esta verdad te libera del peso emocional del ataque y te permite responder desde un lugar de poder en lugar de reactividad. No se trata de justificar el comportamiento del agresor, sino de entender la mecánica psicológica que impulsa su conducta para poder neutralizarla eficazmente. Una parte esencial de esta mentalidad es desarrollar lo que Maquiavelo llamaría paciencia estratégica, que no significa ser pasivo, sino timing perfecto. Los ataques impulsivos buscan respuestas inmediatas porque en la inmediatez es donde se cometen los errores más costosos. Cuando desarrollas la mentalidad correcta, entiendes que no tienes que responder al ritmo que marca el agresor, sino que puedes tomar el tiempo necesario para craftar la respuesta más efectiva. Esta paciencia no solo te da ventaja táctica, sino que también frustra profundamente a quienes buscan provocarte, porque su estrategia depende de tu reacción emocional instantánea. Finalmente, la mentalidad del atacado, según Maquiavelo, incluye una comprensión profunda de que cada conflicto es una oportunidad para fortalecer tu carácter y refinar tus habilidades de manejo de personas. En lugar de evitar los conflictos o temerles, los ves como entrenamientos gratuitos para desarrollar temple, inteligencia emocional y capacidad de liderazgo bajo presión. Esta perspectiva transforma tu relación con el conflicto de algo que temes a algo que puedes usar para tu crecimiento personal y profesional. Cuando internalizas verdaderamente esta mentalidad, los ataques pierden su poder sobre ti porque los has convertido en escalones hacia una versión más fuerte y sabia de ti mismo. Parte 2. ¿Por qué los ataques revelan las debilidades del agresor? Cuando alguien te ataca, ya sea verbal o físicamente, está exponiendo involuntariamente su mundo interior y sus vulnerabilidades más profundas. Maquiavelo observó que las personas seguras de sí mismas rara vez recurren a ataques gratuitos o desproporcionados, mientras que aquellas que se sienten amenazadas, inseguras o débiles tienden a atacar como mecanismo de defensa preventivo. El agresor, sin darse cuenta, está proyectando sus propios miedos, inseguridades y carencias sobre ti. Esta proyección psicológica funciona como un espejo. Lo que más critican en otros es precisamente lo que más los atormenta en su interior. Por tanto, cada ataque es una confesión disfrazada, una revelación de sus puntos ciegos emocionales que puedes utilizar para entender mejor su verdadera naturaleza y motivaciones. El momento y la forma en que alguien decide atacarte revelan información crucial sobre su estado mental y emocional. Un atacante impulsivo muestra falta de control emocional y planificación estratégica, mientras que uno calculado revela que has tocado algo que considera valioso o amenazante. Observa qué específicamente critican. Si atacan tu apariencia, probablemente tienen complejos físicos. Si critican tu éxito, revelan envidia y frustración por sus propios fracasos. Si cuestionan tu inteligencia, demuestran inseguridad intelectual. La intensidad del ataque es proporcional al nivel de dolor o inseguridad que sienten en esa área. Esta información te da una ventaja estratégica enorme, porque conocer las heridas del agresor te permite predecir sus próximos movimientos y, si es necesario, defenderte de manera más efectiva, dirigiendo tu respuesta exactamente donde más les duele. Los ataques también revelan la desesperación del agresor por recuperar control o poder en una situación donde se sienten inferiores. Maquiavelo entendía que el poder real
no necesita demostrarse constantemente a través de ataques, sino que se manifiesta en la capacidad de mantener la compostura y responder estratégicamente. Cuando alguien recurre al ataque, especialmente si es público o dramático, está admitiendo implícitamente que no tiene los recursos, habilidades o posición para competir contigo en términos equitativos. Es como un animal herido que ataca porque no puede escapar. Esta desesperación los hace predecibles y paradójicamente te otorga el control de la situación. Puedes elegir cómo y cuándo responder, mientras ellos ya han mostrado todas sus cartas al atacar impulsivamente. La elección de las palabras y tácticas del agresor funciona como una radiografía de su personalidad y limitaciones. Los que recurren a insultos personales demuestran pobreza argumentativa y emocional. Los que utilizan amenazas revelan que su única herramienta es la intimidación porque carecen de habilidades de persuasión o negociación. Los que atacan en grupo muestran cobardía individual y necesidad de validación externa. Cada táctica que emplean es un síntoma de una deficiencia específica en su carácter o habilidades. Maquiavelo enseñaba que conocer estas deficiencias te permite no solo defenderte mejor, sino también decidir si vale la pena invertir energía en esa persona o situación. Un atacante que usa mentiras, por ejemplo, te está mostrando que la verdad no está de su lado, lo cual es una posición inherentemente débil a largo plazo. El timing de los ataques es especialmente revelador, porque muestra cuándo el agresor se siente más vulnerable o amenazado. Si te atacan justo después de un logro tuyo, revelan envidia y baja autoestima. Si lo hacen cuando estás pasando por dificultades, demuestran cobardía y oportunismo. Si atacan cuando hay audiencia, necesitan validación externa para sentirse importantes. Esta información temporal te permite mapear sus patrones emocionales y anticipar futuros ataques. Además, el hecho mismo de que inviertan tiempo y energía en atacarte significa que ocupas un espacio significativo en su mente, lo cual te otorga poder psicológico sobre ellos. Están, literalmente, permitiendo que controles sus emociones y acciones, aunque no se den cuenta. Esta comprensión te libera emocionalmente del ataque y te permite responder desde una posición de fortaleza en lugar de reactividad. Parte 3. El arte de mantener la calma bajo presión extrema. La capacidad de mantener la compostura cuando todo se desmorona a tu alrededor es quizás la habilidad más poderosa que puedes desarrollar, según las enseñanzas de Maquiavelo. Cuando alguien te ataca verbalmente, su objetivo principal es provocar una reacción emocional que te haga perder el control y con ello tu ventaja estratégica. El filósofo florentino observó que los líderes más exitosos eran aquellos que podían mantener la mente clara incluso en las situaciones más caóticas. Esta frialdad no es indiferencia, sino control absoluto sobre tus respuestas internas. Para desarrollar esta capacidad, debes entender que la calma es un músculo que se entrena. Comienza practicando la respiración profunda en momentos de tensión menor. Cuando estás en el tráfico, cuando recibes malas noticias, cuando alguien te interrumpe. Cada vez que logres mantener la compostura en estas situaciones pequeñas, estarás fortaleciendo tu capacidad para enfrentar ataques más serios. El secreto para mantener la calma radica en cambiar completamente tu perspectiva sobre lo que significa ser atacado. En lugar de ver el ataque como una amenaza personal, Maquiavelo te enseña a verlo como información valiosa sobre tu oponente. Cuando alguien pierde el control y te ataca, te está mostrando exactamente dónde están sus puntos débiles, qué lo frustra y cuáles son sus verdaderas motivaciones.
Esta mentalidad investigativa te permite distanciarte emocionalmente de la situación y convertirte en un observador estratégico en lugar de una víctima reactiva. Practica este cambio de perspectiva, recordándote mentalmente durante un conflicto: esta persona me está dando información gratuita sobre cómo derrotarla. Cuando adoptas esta mentalidad, automáticamente te vuelves más curioso que defensivo, más analítico que emocional. Tu atacante, al ver que sus palabras no te afectan como esperaba, comenzará a dudar de su propia estrategia y probablemente intensificará sus ataques de manera desesperada, revelando aún más de sus cartas. La técnica de la pausa estratégica es fundamental para mantener el control cuando la presión se intensifica. Cuando alguien lanza un ataque particularmente venenoso, tu instinto natural será responder inmediatamente para defenderte. Sin embargo, Maquiavelo enseñaba que el poder real se encuentra en la pausa deliberada. Tómate entre 3 y 5 segundos antes de responder a cualquier provocación. Durante estos segundos, respira profundamente y pregúntate: ¿qué respuesta serviría mejor a mis intereses a largo plazo? Esta pausa no solo te da tiempo para formular una respuesta más inteligente, sino que también comunica a tu atacante que tienes control total sobre la situación. La mayoría de las personas no pueden tolerar el silencio durante un conflicto, y tu pausa calmada los pondrá aún más nerviosos. Mientras ellos se descomponen, tú te fortaleces. Practica esta técnica en conversaciones normales primero, tomándote pequeñas pausas antes de responder preguntas cotidianas. Cuando domines esta habilidad en situaciones relajadas, podrás aplicarla naturalmente cuando realmente la necesites. El control de tu lenguaje corporal es igualmente crucial para mantener la calma bajo presión extrema. Maquiavelo entendía que el poder se comunica tanto a través del cuerpo como de las palabras. Cuando eres atacado, tu postura debe comunicar autoridad serena, no defensividad nerviosa. Mantén los hombros relajados pero erguidos, las manos visibles y quietas, y el contacto visual directo, pero no agresivo. Evita cruzar los brazos, tocarte la cara o hacer gestos bruscos, ya que estas acciones comunican incomodidad y pérdida de control. Tu voz debe permanecer en un tono ligeramente más bajo y lento de lo normal. Cuando las personas están nerviosas, tienden a hablar más rápido y en un tono más alto, por lo que hacer exactamente lo opuesto comunica confianza absoluta. Practica hablando deliberadamente lento cuando te sientes presionado. Esta técnica no solo te hace parecer más controlado, sino que realmente te ayuda a sentirte más calmado, porque tu cuerpo envía señales de tranquilidad a tu cerebro. La preparación mental anticipada es el fundamento sobre el cual se construye toda calma genuina bajo presión. Maquiavelo recomendaba visualizar regularmente los posibles ataques que podrías enfrentar y planificar mentalmente tus respuestas. Esto no significa volverse paranoico, sino desarrollar lo que él llamaba preparación prudente. Dedica unos minutos cada día a imaginar diferentes escenarios de conflicto y practica mentalmente mantener la calma en cada uno. Visualízate respondiendo con serenidad a críticas injustas, insultos personales o ataques profesionales. Cuando finalmente enfrentes una situación real, tu mente ya habrá ensayado la respuesta calmada cientos de veces. Además, desarrolla un mantra personal que puedas repetir mentalmente durante momentos de alta presión. Puede ser algo tan simple como «esto también pasará» o «tengo el control de mis respuestas». La clave está en tener una frase que te reconecte instantáneamente con tu centro de poder interno,
recordándote que sin importar qué tan intenso sea el ataque, siempre mantienes el control sobre tus propias reacciones y decisiones. Parte 4. ¿Cómo convertir cada ataque en una oportunidad estratégica? La diferencia fundamental entre quienes prosperan bajo presión y quienes se desmoronan radica en su capacidad para transformar los ataques en escalones hacia el éxito. Cuando alguien te ataca, especialmente de manera pública o profesional, está creando sin saberlo una plataforma para que demuestres tu carácter, competencia y resistencia. El primer paso para aprovechar esta oportunidad es cambiar tu perspectiva mental sobre el conflicto. En lugar de ver el ataque como una amenaza a tu reputación, visualízalo como una auditoría gratuita de tus fortalezas y debilidades. Cada crítica, por maliciosa que sea, contiene información valiosa sobre cómo otros perciben tu trabajo, tu posición o tu persona. Esta información es oro puro para el crecimiento personal y profesional. Cuando adoptas esta mentalidad, automáticamente reduces el impacto emocional del ataque y aumentas tu capacidad de respuesta estratégica. El segundo elemento clave es la documentación y análisis sistemático de cada ataque. Mantén un registro detallado de quién te ataca, cuándo, cómo y ante quién. Esto no es para venganza, sino para identificar patrones que revelen oportunidades estratégicas. Por ejemplo, si notas que ciertos competidores solo te atacan cuando estás a punto de lanzar algo importante, esto confirma que estás en el camino correcto y puedes usar sus ataques como indicadores de que debes duplicar tus esfuerzos en esa dirección. Si observas que los ataques aumentan después de tus éxitos, puedes anticiparlos y preparar estrategias de comunicación que los neutralicen mientras refuerzan tu mensaje principal. Esta inteligencia te permite no solo defenderte mejor, sino también predecir movimientos futuros y posicionarte ventajosamente antes de que ocurran los siguientes ataques. La tercera estrategia es la redirección del momentum. Cada ataque genera energía y atención, dos recursos extremadamente valiosos en cualquier contexto. Tu objetivo es capturar esta energía y redirigirla hacia tus propios objetivos. Cuando alguien te critica públicamente, está dirigiendo la atención hacia ti, lo cual puedes aprovechar para comunicar tu mensaje, mostrar tus logros o demostrar tu carácter. Por ejemplo, si te acusan de ser demasiado ambicioso, puedes usar esa apertura para hablar sobre tus proyectos futuros y tu visión. Si te critican por ser diferente, puedes destacar cómo esa diferencia te ha llevado al éxito. La clave está en no negar el ataque directamente, sino en usarlo como trampolín para una narrativa más amplia que te beneficie. Esto requiere práctica y rapidez mental, pero con el tiempo se convierte en una habilidad natural que transforma cada conflicto en una oportunidad de autopromoción inteligente. El cuarto aspecto es la construcción de alianzas estratégicas a través de la adversidad. Los ataques tienen un efecto secundario poderoso. Revelan quiénes son realmente tus aliados y quiénes son tus detractores. Esta claridad es invaluable para tu estrategia a largo plazo. Cuando eres atacado, observa cuidadosamente quién te defiende, quién permanece neutral y quién se suma al ataque. Esta información te permite recalibrar tus relaciones y enfocar tu energía en las personas que realmente te apoyan. Además, cuando manejas un ataque con gracia y efectividad, automáticamente elevas tu estatus ante los observadores. Muchas personas respetan a quienes pueden mantener la compostura bajo fuego, y esto puede atraer nuevos aliados que anteriormente no habían notado tus cualidades. Usa cada ataque como una oportunidad para demostrar liderazgo, y verás cómo tu círculo de influencia se expande con individuos de mayor calibre.
Finalmente, la estrategia más sofisticada es convertir a tus atacantes en promotores involuntarios de tu causa. Esto se logra manteniendo un estándar tan alto de respuesta que incluso tus críticos deben reconocer tu profesionalismo y competencia. Cuando respondes a los ataques con datos, lógica y una actitud constructiva, fuerzas a los observadores a evaluar no solo el contenido de la disputa, sino también el carácter de los involucrados. Si consistentemente demuestras ser la persona más razonable, preparada y constructiva en estos intercambios, tu reputación se fortalece mientras que la de tus atacantes se deteriora. Con el tiempo, esto crea un efecto disuasorio. Las personas pensarán 2 veces antes de atacarte, porque saben que saldrás fortalecido del intercambio. Más importante aún, algunos de tus antiguos críticos pueden convertirse en admiradores cuando reconocen tu habilidad para manejar la presión. Esta transformación de enemigos en aliados es la máxima expresión del arte estratégico y requiere paciencia, consistencia y una visión a largo plazo que vaya más allá de la satisfacción inmediata de ganar un argumento. Parte 5. La técnica del espejo psicológico para desarmar agresores. La técnica del espejo psicológico consiste en reflejar de manera sutil las emociones, comportamientos y patrones comunicativos del agresor, pero transformándolos en una versión más calmada y controlada. Esta estrategia funciona porque los seres humanos tienen una tendencia natural a sincronizarse con las personas que perciben como similares o comprensivas. Cuando alguien te ataca verbalmente con agresividad, en lugar de responder con la misma intensidad emocional, debes capturar la esencia de su mensaje, pero devolverlo con un tono pausado y reflexivo. Por ejemplo, si alguien grita, "Siempre arruinas todo", puedes responder con, "Entiendo que sientes que las cosas no están saliendo como esperabas". De esta manera, validas su experiencia emocional sin aceptar la agresión, creando un espejo que refleja comprensión en lugar de conflicto. El poder de esta técnica radica en su capacidad para desactivar el sistema nervioso simpático del agresor, que es el responsable de la respuesta de lucha o huida. Cuando una persona está en modo de ataque, su cerebro primitivo ha tomado el control, limitando su capacidad de razonamiento lógico. Al usar el espejo psicológico, estás enviando señales no verbales y verbales que comunican seguridad en lugar de amenaza. Tu tono calmado, tu postura relajada y tu capacidad de reflejar sin atacar actúan como un regulador emocional externo. Es como si fueras un termostato humano que gradualmente reduce la temperatura emocional del ambiente. Esta regulación coemocional es especialmente efectiva porque el agresor, sin darse cuenta conscientemente, comenzará a igualar tu nivel de calma en lugar de mantener su estado de agitación. La implementación práctica del espejo psicológico requiere dominar 3 elementos fundamentales: el reflejo emocional, el reflejo verbal y el reflejo corporal. En el reflejo emocional, debes identificar la emoción subyacente del atacante, que frecuentemente es miedo, frustración o dolor disfrazado de ira, y reconocerla sin juzgarla. En el reflejo verbal, repites la esencia de lo que han dicho, pero usando un lenguaje menos cargado emocionalmente y más descriptivo. Si dicen, "Eres un incompetente", puedes reflejar, "Veo que no estás satisfecho con los resultados". El reflejo corporal implica adoptar una postura abierta y relajada que contraste con su tensión, manteniendo contacto visual suave pero firme y usando gestos que demuestren que estás recibiendo su mensaje sin estar a la defensiva. Una variante avanzada de esta técnica es el espejo progresivo.
donde gradualmente introduces cambios positivos en tu reflejo para guiar al agresor hacia un estado más constructivo. Comienzas reflejando exactamente su estado emocional para establecer conexión. Luego introduces sutilmente elementos de calma y racionalidad. Por ejemplo, si alguien está hablando muy rápido y con agitación, inicialmente puedes hablar a un ritmo similar, pero ligeramente más lento, y progresivamente reducir más la velocidad hasta llegar a un ritmo conversacional normal. Este proceso debe ser tan gradual que la otra persona no se dé cuenta conscientemente del cambio, pero su sistema nervioso comenzará a sincronizarse con tu estado más calmado. Es como ser un director de orquesta emocional que lentamente cambia el tempo de la sinfonía sin que los músicos se den cuenta. El aspecto más sofisticado del espejo psicológico es aprender a reflejar las necesidades no satisfechas que se esconden detrás del ataque. Cada agresión es fundamentalmente una expresión distorsionada de una necesidad humana básica: reconocimiento, seguridad, control, respeto o conexión. Tu trabajo como espejo psicológico es identificar esa necesidad y reflejarla directamente. Si alguien te ataca porque se siente ignorado, puedes decir: parece importante para ti que tu perspectiva sea escuchada y considerada. Si el ataque viene de una sensación de pérdida de control, puedes reflejar: entiendo que necesitas tener más claridad sobre cómo se van a manejar las cosas. Esta técnica transforma el conflicto en una oportunidad de conexión humana auténtica, porque estás hablando directamente al corazón de lo que la persona realmente necesita, no solo reaccionando a la superficie hostil de su comportamiento. Parte 6. El poder del silencio estratégico frente a las provocaciones. El silencio estratégico es una de las herramientas psicológicas más poderosas que puedes emplear cuando te enfrentas a ataques directos o provocaciones calculadas. Maquiavelo observó que quienes dominan el arte de callar en el momento preciso obtienen una ventaja psicológica inmensa sobre sus adversarios. Cuando alguien te ataca esperando una reacción inmediata, tu silencio rompe completamente su estrategia y los coloca en una posición de incertidumbre. El agresor ha invertido energía emocional y mental en provocarte, y al no obtener la respuesta esperada, comienza a experimentar ansiedad y duda sobre la efectividad de su ataque. Este vacío que creas con tu silencio los obliga a llenar el espacio con más palabras, revelando frecuentemente sus verdaderas intenciones, debilidades o el alcance real de su conocimiento sobre la situación. La mecánica psicológica detrás del silencio estratégico radica en que la mayoría de las personas no pueden tolerar el vacío conversacional, especialmente cuando han lanzado una provocación. Tu silencio actúa como un espejo que refleja su agresividad de vuelta hacia ellos, creando una incomodidad psicológica que los impulsa a seguir hablando para justificar su ataque inicial. Durante estos momentos adicionales de exposición, el agresor frecuentemente comete errores cruciales. Puede contradecirse, revelar información que no debería compartir, mostrar inseguridades personales o incluso escalar su agresividad hasta un punto donde quedan expuestos ante otros como personas irracionales. Mientras tanto, tú mantienes una posición de control absoluto, observando y recopilando información valiosa que podrás usar posteriormente si decides responder. El timing del silencio es fundamental para maximizar su efectividad psicológica. No se trata de quedarse callado indefinidamente, sino de crear pausas calculadas que generen el máximo impacto emocional en el agresor. Cuando alguien te lance una provocación, mantén contacto visual directo y adopta una postura corporal relajada, pero alerta.
Deja que transcurran entre 3 y 5 segundos antes de cualquier respuesta. Tiempo suficiente para que la otra persona comience a sentir la tensión del silencio. Si decides continuar con el silencio, hazlo por períodos más largos, pero siempre manteniendo una expresión neutral que no revele ni miedo ni agresividad. Esta neutralidad calculada es lo que más desestabiliza a los atacantes, porque no pueden leer tus intenciones ni predecir tu próximo movimiento, lo cual era precisamente su objetivo al provocarte. La implementación práctica del silencio estratégico requiere un control emocional considerable, pero los resultados son extraordinariamente efectivos. Durante el silencio, utiliza el tiempo para evaluar realmente la situación. Analiza las motivaciones reales del atacante. Considera si vale la pena responder. Evalúa a quién más está presente y cómo tu respuesta o falta de respuesta podría afectar tu posición a largo plazo. Muchas veces descubrirás que la provocación no merece ninguna respuesta porque proviene de una posición de debilidad o desesperación del agresor. En otros casos, el silencio te permitirá formular una respuesta mucho más efectiva y precisa que cualquier reacción inmediata hubiera logrado. Recuerda que quien controla el ritmo de la conversación, controla la conversación misma. Y el silencio estratégico te otorga ese control de manera absoluta. Cuando finalmente decidas romper el silencio, hazlo desde una posición de fuerza calculada. Tu primera palabra después del silencio tendrá un impacto psicológico multiplicado, porque todos estarán esperando tu respuesta con expectación. Puedes elegir entre varias estrategias. Responder con una pregunta que ponga al atacante en la defensiva. Hacer una observación calmada sobre su comportamiento que demuestre tu superioridad emocional. O simplemente cambiar de tema completamente, mostrando que su ataque fue tan irrelevante que no merece ser abordado. La clave está en que tu respuesta debe demostrar que el silencio fue una elección consciente, no una reacción de miedo o confusión. Esto establece claramente que tienes control sobre la situación y que cualquier escalación posterior será también manejada desde tu posición de ventaja psicológica. Parte 7. ¿Cuándo contraatacar y cuándo absorber el golpe? La decisión más crucial en cualquier confrontación es determinar si debes responder inmediatamente o permitir que el ataque se desvanezca por sí mismo. Maquiavelo observó que los líderes más exitosos no eran necesariamente los más agresivos, sino aquellos que mejor evaluaban el momento y la intensidad de su respuesta. El contraataque inmediato es efectivo cuando el agresor busca una reacción emocional de tu parte, cuando su posición es débil y puede ser expuesta fácilmente, o cuando el silencio podría interpretarse como admisión de culpa ante una audiencia importante. Por el contrario, absorber el golpe es la estrategia correcta cuando el atacante está en un estado emocional elevado que eventualmente se agotará, cuando no tienes suficiente información para una respuesta efectiva, o cuando una respuesta inmediata podría escalar innecesariamente el conflicto. La clave está en leer las señales del entorno y las motivaciones del agresor antes de decidir tu curso de acción. El contraataque estratégico requiere 3 elementos fundamentales: timing preciso, munición adecuada y un objetivo claro. El timing se refiere a esperar el momento en que tu respuesta tendrá el máximo impacto y el mínimo costo para ti. Esto puede ser inmediatamente si el agresor está claramente equivocado y la evidencia está de tu lado, o puede requerir paciencia hasta que se presente una oportunidad más favorable. La munición adecuada significa tener hechos concretos, testimonios creíbles o evidencia documentada que respalde tu posición, no simplemente emociones o percepciones.
El objetivo claro implica saber exactamente qué quieres lograr con tu contraataque. Detener el comportamiento agresivo, restaurar tu reputación, establecer límites firmes o enviar un mensaje a otros observadores. Sin estos tres elementos, incluso un contraataque justificado puede resultar contraproducente y dañar tu posición a largo plazo. Absorber el golpe es una forma de arte que requiere fortaleza interior y pensamiento estratégico a largo plazo. Esta táctica es especialmente poderosa cuando el agresor busca provocarte para que reacciones emocionalmente, porque tu calma frustrará sus planes y los hará lucir irracionales ante los demás. La absorción efectiva no significa pasividad o debilidad. Significa elegir conscientemente no devolver el golpe, porque has calculado que hacerlo no te beneficiará. Durante este proceso, debes mantener tu dignidad, documentar mentalmente lo que está ocurriendo y buscar patrones en el comportamiento del agresor que puedas usar más adelante. Muchas veces los atacantes se cansan cuando no obtienen la reacción que buscan y eventualmente se exponen o cometen errores que puedes aprovechar cuando las circunstancias sean más favorables para ti. La paciencia en estos momentos demuestra control emocional y superioridad psicológica. La evaluación del poder relativo es fundamental para tomar la decisión correcta entre contraatacar y absorber. Debes analizar honestamente tu posición versus la del agresor en términos de recursos, aliados, credibilidad e influencia en el contexto específico donde ocurre el conflicto. Si tu posición es significativamente más débil en el momento del ataque, absorber el golpe te da tiempo para fortalecer tu posición, buscar aliados o esperar a que las circunstancias cambien a tu favor. Si tu posición es igual o superior, un contraataque medido puede establecer límites claros y disuadir futuros ataques. También debes considerar el costo de oportunidad de cada opción, el tiempo y energía que dedicarás al conflicto versus otros objetivos importantes en tu vida. Maquiavelo entendía que los recursos personales son limitados y que a veces es más inteligente conservar tu energía para batallas más importantes que desperdiciarla en confrontaciones menores con personas que no tienen poder real para afectarte. La implementación de cualquiera de estas estrategias debe incluir un plan para el seguimiento y la adaptación según evolucione la situación. Si decides contraatacar, hazlo con precisión quirúrgica. Ataca el argumento o comportamiento específico, no a la persona completa, y mantén tu respuesta proporcional al ataque original. Presenta tu contraataque como una corrección factual o un establecimiento de límites necesario, no como venganza personal. Si decides absorber el golpe, hazlo activamente. Mantén contacto visual, conserva tu postura corporal confident y responde con frases neutrales que no escalen ni validen el ataque. En ambos casos, observa cuidadosamente la reacción del agresor y de los observadores para ajustar tu estrategia según sea necesario. Recuerda que cada situación de conflicto es una oportunidad para demostrar tu carácter y habilidades, y que tu respuesta será recordada mucho después de que se olvide el ataque original. La consistencia en tu enfoque construirá tu reputación como alguien que no puede ser manipulado fácilmente, pero que tampoco busca conflictos innecesarios. Parte 8. La importancia de controlar la narrativa del conflicto. El control de la narrativa representa uno de los aspectos más críticos en cualquier conflicto, ya que quien logra definir la historia que se cuenta sobre los eventos tiene una ventaja estratégica inmensa. Maquiavelo entendía que las batallas más importantes no siempre se libran en el campo físico, sino en el reino de las percepciones y las interpretaciones. Cuando eres atacado,
La persona que primero establece el marco de referencia sobre lo que está ocurriendo tiene mayor probabilidad de ganar el apoyo de los observadores y de influir en el resultado final. Esto significa que debes ser proactivo en presentar tu versión de los hechos, contextualizando el ataque dentro de un marco que te favorezca y que muestre las verdaderas motivaciones de tu oponente. La narrativa no es simplemente contar tu lado de la historia. Es construir un relato coherente y convincente que explique no solo qué pasó, sino por qué pasó y qué significa realmente. Para controlar efectivamente la narrativa, debes posicionarte como el protagonista razonable y principista de la historia, mientras que tu atacante aparece como el antagonista impulsivo o malintencionado. Esto requiere que documentes cuidadosamente los hechos desde el inicio del conflicto, manteniendo registros de comunicaciones, testigos y evidencias que respalden tu versión. Cuando presentes tu narrativa, hazlo de manera que destaque los valores y principios que están en juego, mostrando cómo tu posición defiende algo más grande que tus intereses personales. Utiliza un lenguaje que genere empatía y comprensión, evitando aparecer como víctima, pero tampoco como agresor. La clave está en presentarte como alguien que, a pesar de estar siendo atacado injustamente, mantiene la compostura y actúa desde un lugar de integridad y racionalidad. El timing es fundamental para el control narrativo. Y aquí es donde muchas personas fallan al esperar demasiado para responder o reaccionar de manera puramente defensiva. Maquiavelo sabía que el primer relato que se establece tiende a crear el marco de referencia para todo lo que sigue. Por eso, una vez que reconoces que estás siendo atacado, debes moverte rápidamente para establecer tu narrativa ante las audiencias relevantes. Colegas, superiores, amigos, familia o el público en general, según corresponda. No se trata de apresurarse a defenderte desesperadamente, sino de presentar proactivamente el contexto completo de la situación. Esto incluye explicar los antecedentes del conflicto, las posibles motivaciones de tu atacante y cómo tus acciones han sido consistentes con tus valores declarados. Al hacer esto primero, fuerzas a tu oponente a responder dentro del marco que tú has establecido. La construcción de una narrativa poderosa requiere que identifiques y te conectes con los valores y preocupaciones de tu audiencia. Maquiavelo observó que las personas tienden a apoyar las causas que resuenan con sus propias experiencias y creencias. Por tanto, debes enmarcar tu situación de manera que otros puedan verse reflejados en tu experiencia o puedan entender por qué tu posición beneficia o protege algo que ellos valoran. Si trabajas en un entorno corporativo, puedes enmarcar el ataque como algo que va contra los valores de la empresa o que perjudica la productividad del equipo. En relaciones personales, puedes destacar cómo el ataque viola principios de respeto mutuo o comunicación honesta. La narrativa más efectiva es aquella que trasciende lo personal y se conecta con principios universales que la mayoría de las personas pueden respaldar. Finalmente, mantener el control narrativo requiere consistencia y coherencia a lo largo del tiempo. Una vez que estableces tu marco interpretativo, todas tus acciones posteriores deben alinearse con esa narrativa para mantener la credibilidad. Esto significa que no puedes contradecirte en tus declaraciones o actuar de manera que debilite la historia que has construido. Maquiavelo enfatizaba la importancia de la coherencia entre las palabras y las acciones, especialmente cuando otros están observando. Debes estar preparado para proporcionar detalles adicionales que refuercen tu narrativa cuando sea necesario, y debes anticipar los contraataques narrativos de tu oponente para poder responder de manera que fortalezca tu posición.
Recuerda que controlar la narrativa no significa mentir o manipular los hechos, sino presentar los hechos reales dentro del contexto más favorable y preciso posible, destacando las conexiones causales y las motivaciones que mejor explican la situación desde tu perspectiva legítima. Parte 9. ¿Cómo usar la paciencia como arma psicológica definitiva? La paciencia estratégica representa el arma más devastadora en cualquier confrontación porque permite que tus oponentes se autodestruyan mientras tú mantienes el control absoluto de la situación. Cuando alguien te ataca, su primera expectativa es provocar una reacción inmediata. Obtener una respuesta emocional que valide su agresión y les permita escalar el conflicto según sus términos. Al negarte a participar en este juego reactivo y mantener una calma calculada, desarmas completamente su estrategia inicial. Esta técnica funciona porque la mayoría de personas que recurren al ataque lo hacen desde un estado emocional alterado que no puede sostenerse indefinidamente. Tu paciencia los obliga a mantenerse en ese estado tóxico mientras tú permaneces en una posición de poder, observando y esperando el momento perfecto para actuar con máxima efectividad. El poder psicológico de la paciencia radica en que transfiere toda la presión emocional hacia tu atacante, convirtiendo su propia agresión en una fuente de desgaste interno. Mientras ellos gastan energía tratando de provocarte, sacarte de balance o forzarte a cometer errores, tú estás recopilando información valiosa sobre sus motivaciones, debilidades y patrones de comportamiento. Esta dinámica es particularmente efectiva porque las personas agresivas suelen tener poca tolerancia a la frustración y esperan resultados inmediatos de sus tácticas intimidatorias. Cuando no obtienen la reacción que buscan, comienzan a dudar de su propio poder. Se vuelven más desesperadas y, consecuentemente, más propensas a cometer errores graves que puedes usar en su contra. Tu paciencia los convierte en sus propios peores enemigos. La implementación práctica de esta estrategia requiere desarrollar lo que podríamos llamar paciencia activa, que es muy diferente a la pasividad o la sumisión. Esta paciencia activa implica mantener una observación constante y analítica de la situación, documentar mentalmente cada movimiento de tu oponente y preparar múltiples escenarios de respuesta mientras mantienes una fachada de calma imperturbable. Durante este período de espera estratégica, debes usar técnicas de respiración controlada, mantener tu postura corporal relajada pero alerta, y responder con frases neutras pero firmes como «entiendo tu punto de vista» o «es interesante lo que mencionas». Esta aproximación no solo frustra a tu atacante, sino que también te permite identificar exactamente qué es lo que realmente buscan, cuáles son sus puntos de presión y cómo puedes usar esa información para neutralizar completamente su agresión. La paciencia estratégica también te permite controlar el timing de cualquier confrontación, que es uno de los elementos más críticos para determinar el resultado final. Los ataques impulsivos raramente ocurren en el momento más favorable para quien los ejecuta, pero sí en el momento de mayor carga emocional. Al no dejarte arrastrar por su urgencia emocional, puedes elegir cuándo, dónde y cómo responder de manera que maximice tu ventaja. Esto significa que puedes esperar hasta tener testigos favorables, hasta contar con información adicional que fortalezca tu posición, o hasta que tu oponente esté en un estado más vulnerable. Además, esta táctica te permite responder con una frialdad calculada que contrasta dramáticamente con la emotividad de su ataque inicial, lo que automáticamente te posiciona como la persona más racional y confiable ante cualquier observador externo.
El aspecto más devastador de usar la paciencia como arma psicológica es que eventualmente transforma a tu atacante en tu propio aliado involuntario, porque su comportamiento agresivo prolongado comienza a exponerlos ante otros como la verdadera fuente del conflicto. Cuando mantienes una Demeanor calmada y profesional durante un periodo extendido, mientras ellos continúan con ataques cada vez más desesperados, la narrativa social cambia completamente a tu favor. Las personas comenzarán a verlos como irracionales, problemáticos o incluso inestables, mientras que tú serás percibido como maduro, controlado y digno de respeto. Esta inversión de roles es irreversible una vez que ocurre, porque has demostrado una fortaleza psicológica superior que infunde respeto y confianza. Tu atacante original se convierte en la evidencia viviente de tu superioridad emocional, y cualquier intento futuro de agresión por su parte será visto con escepticismo por otros que ya han sido testigos de tu capacidad para mantener la compostura bajo presión. Parte 10. El legado del conflicto y la construcción de tu reputación. Cada conflicto que enfrentas deja una huella imborrable en tu reputación, y la forma en que manejas estos momentos críticos determinará cómo el mundo te percibe durante años. Maquiavelo entendía que la verdadera victoria no termina cuando el conflicto se resuelve, sino cuando logras moldear la narrativa que quedará grabada en la memoria colectiva. Tu reputación es tu capital más valioso en el juego del poder, y cada ataque que recibes es una oportunidad de oro para fortalecerla o destruirla completamente. La clave está en controlar no solo el resultado del conflicto, sino también la historia que se contará sobre él. Desde el momento en que detectas el primer signo de hostilidad, debes pensar estratégicamente sobre qué versión de los eventos quieres que prevalezca y trabajar activamente para construir esa narrativa. La construcción de tu legado durante el conflicto requiere una mentalidad de arquitecto reputacional. Cada acción que tomas, cada palabra que pronuncias y cada silencio que mantienes debe ser calculado para contribuir a la imagen que deseas proyectar. Si respondes con violencia desmedida, serás recordado como alguien peligroso pero inestable. Si reaccionas con debilidad, tu nombre se asociará con la vulnerabilidad. Pero si logras el equilibrio perfecto entre firmeza y control, entre poder y elegancia, crearás una reputación que te precederá en futuras batallas. Maquiavelo aconsejaba que es mejor ser temido que amado, pero añadía una cláusula crucial: nunca debes ser odiado. Tu manejo del conflicto debe generar respeto, incluso admiración, por tu capacidad de navegar situaciones difíciles con maestría. El momento inmediatamente posterior al conflicto es cuando se define tu legado. Y aquí es donde muchas personas cometen errores fatales que destruyen victorias bien ganadas. La tentación de humillar públicamente al oponente derrotado puede ser intensa, pero Maquiavelo advertía sobre los peligros de la venganza excesiva. Un enemigo humillado se convierte en un enemigo permanente, y su círculo de influencia se transforma en una red de futuros adversarios. En lugar de buscar la destrucción total, debes mostrar magnanimidad calculada. Ofrece una salida digna a tu oponente. Permite que salve las apariencias en aspectos menores mientras mantienes tu victoria en los puntos esenciales. Esta generosidad aparente te hará parecer poderoso y controlado, mientras que simultáneamente desactiva futuras venganzas y convierte a posibles enemigos en testigos de tu nobleza. La documentación estratégica de tu victoria es fundamental para construir un legado duradero que trabajará a tu favor en conflictos futuros. No puedes confiar en que otros contarán tu historia correctamente. Debes tomar el control de la narrativa desde el primer momento.
Esto significa cultivar relaciones con personas influyentes que puedan servir como testigos creíbles de tu comportamiento durante el conflicto. Significa también crear registros tangibles de tu posición ética y tus motivaciones nobles, de manera que cuando alguien investigue los hechos, encuentre evidencia clara de tu integridad. Maquiavelo era maestro en el arte de la propaganda constructiva, entendiendo que la percepción de la realidad a menudo importa más que la realidad misma. Cada historia que se cuenta sobre tu manejo del conflicto se convierte en una inversión en tu reputación futura. Tu reputación bien construida se convierte en tu arma más poderosa para prevenir futuros ataques y resolver conflictos antes de que escalen. Cuando las personas saben que posees tanto la capacidad como la voluntad de defenderte efectivamente, pero que también eres justo y magnánimo en la victoria, la mayoría preferirá negociar contigo en lugar de enfrentarte. Este es el verdadero genio del enfoque maquiavélico: transformar cada conflicto en una inversión a largo plazo en tu poder e influencia. Las historias sobre tu comportamiento durante momentos de presión se esparcirán por tu círculo social y profesional, creando una reputación que trabajará incansablemente a tu favor. Cada persona que escuche sobre tu habilidad para manejar ataques con inteligencia y control será menos propensa a convertirse en tu enemigo y más inclinada a buscarte como aliado. En el juego del poder, una reputación sólida vale más que cualquier victoria individual, porque es el activo que seguirá generando dividendos mucho después de que los conflictos específicos sean olvidados. Conclusión. En definitiva, el arte maquiavélico de responder a los ataques no se trata de convertirse en una persona cruel o manipuladora, sino de desarrollar la inteligencia emocional y estratégica necesaria para protegerte en un mundo que a menudo puede ser hostil. Cuando implementas estos principios psicológicos, mantener la calma bajo presión, usar la información en tu favor, proyectar confianza inquebrantable y elegir sabiamente tus batallas, te transformas de víctima en estratega. Recuerda que cada ataque que recibes es una oportunidad para demostrar tu fortaleza mental y tu capacidad de liderazgo. Las personas que te atacan esperan verte quebrado, confundido o a la defensiva, pero cuando respondes con la elegancia y astucia que Maquiavelo enseñaba, no solo desarmas a tu oponente, sino que también elevas tu estatus ante quienes observan. La verdadera victoria no está en destruir a quien te ataca, sino en demostrar que eres inquebrantable y que posees un nivel de sofisticación mental que pocos pueden alcanzar. Estos principios, aplicados con ética y sabiduría, te convertirán en alguien respetado y temido por las razones correctas. Si este contenido te ha resultado valioso y quieres seguir desarrollando tu inteligencia estratégica y emocional, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video sobre psicología del poder, liderazgo y estrategias mentales que pueden transformar tu vida personal y profesional. Además, me encantaría conocer tu perspectiva. En los comentarios, escribe una frase que resuma tu aprendizaje principal de este video, o comparte una situación donde hayas aplicado o planees aplicar alguna de estas técnicas maquiavélicas. Tu experiencia puede inspirar y enseñar a otros miembros de esta comunidad que, como tú, buscan desarrollar una mentalidad más fuerte y estratégica para enfrentar los desafíos de la vida.